León clausura los eventos del Año de la Esperanza con el jubileo de los presos. Cerca de 6.000 reclusos de diferentes países participaron con permisos especiales. El político de derecha, José Antonio Kast, obtiene el 58% de los votos y alcanza la presidencia de Chile. En su discurso agradece a Dios el triunfo y pide sabiduría, templanza y fortaleza para su gestión. ¿A qué retos se enfrentará Kast en la presidencia de Chile? Un analista política profundiza en los desafíos, entre ellos la inseguridad, la migración irregular y la economía. Al menos 15 muertos y 40 heridos en un tiroteo durante una celebración judía en Australia. León 14 condena el atentado terrorista y expresa su cercanía y oración por las víctimas. Además, 2 estudiantes muertos y 9 heridos en otro tiroteo, en el campus de una universidad en Estados Unidos. Hola Natalie, comenzando la semana. Así es, Eddie, un gusto empezar esta semana contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde este fin de semana se celebró el jubileo de los presos con cerca de 6.000 participantes, entre sentenciados, sus familiares, trabajadores penitenciarios y voluntarios llegados de todos los continentes. El Papa León denunció las graves carencias en las cárceles que afrontan los que cumplen condena. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta. El Papa León XIV clausuró los grandes eventos del Año Santo con uno muy especial, el jubileo del mundo penitenciario. Unos 6.000 presos de unos 90 países participaron de este jubileo, según cifras oficiales. Durante la celebración eucarística del domingo, el Papa recordó a los fieles que nadie está perdido y que del duro terreno del sufrimiento y el pecado brotan flores maravillosas e incluso entre los muros de las prisiones maduran gestos, proyectos y encuentros extraordinarios en su humanidad. No hay que cansarse, desanimarse o retraerse, sino seguir adelante con tenacidad, valentía y espíritu de colaboración. De hecho, son muchos los que aún no comprenden que hay que levantarse de toda caída, que ningún ser humano coincide con lo que ha hecho y que la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación. El evento del jubileo tuvo lugar casi un año después de que el Papa Francisco abriera la Puerta Santa dentro de la prisión de Revivia de Roma. La primera vez que un papa abrió una Puerta Santa en una cárcel. En ese momento, Francisco explicó que quería que todos tuvieran la oportunidad de abrir de par en par las puertas de sus corazones y comprender que la esperanza nunca defrauda. Junto con los funcionarios penitenciarios, el embajador de Malta ante la Santa Sede llevó a 6 presos malteses a la celebración eucarística, donde se unieron a reclusos de todo el mundo. Soy una persona creyente. Voy a misa todas las semanas, rezo. Por eso creo que lo primero es mantener la esperanza, porque como ha dicho el Papa hoy, es muy importante que mantengamos la esperanza y todo el mundo merece una segunda oportunidad. Fue una experiencia maravillosa. Nunca imaginé que fuera tan maravilloso. Me sentí muy involucrado durante la misa. Fue magnífico. Tenemos grandes esperanzas de salir adelante y comenzar una nueva vida. Aunque la Puerta Santa se cerrará al final del jubileo, la Iglesia sigue comprometida con ayudar a los presos a mantener la esperanza y la fe. Si la esperanza muere, todo muere. Así que en última instancia nuestro papel es recordarles eso, el mío y el de los otros 2 hermanos que están ahí. Eso es lo que esperamos recordar a los presos todos los días, no solo con nuestra presencia, sino estando con ellos, compartiendo, escuchando sus historias. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, en Chile, José Antonio Kast se convirtió en el nuevo presidente electo tras vencer a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, en la segunda vuelta electoral este domingo 14 de diciembre. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, Kast obtuvo una diferencia de más de 2 millones de votos válidos. El nuevo presidente de Chile asumirá su mandato el 11 de marzo de 2026. Los obispos lo felicitaron y recordaron que el país le encomienda la tarea de conducir a la nación en tiempos que demandan lucidez, generosidad y un profundo compromiso con el bien común. Los prelados destacaron que la elección presidencial renueva la esperanza de avanzar
avanzar hacia un país más justo, fraterno y solidario. Expresaron su preocupación por la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas y encomendaron a Kast a la protección de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, reporta Así Prensa. Escuchemos las primeras palabras de José Antonio Kast, ni bien confirmado su triunfo. Y este es el día de la alegría y el abrazo más apretado para la mujer de mi vida, para la Pía, que me ha acompañado. No saben el agradecimiento que le tengo a Dios, a mis suegros, por haberme regalado a esta tremenda, tremenda mujer. Y junto con los 9 hijos hemos podido compatibilizar lo que es la vida familiar y también la vida social, más que política. Pero nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros. Y a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío. Este no es un triunfo de José Antonio Kast, no es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga, ese Chile que cría en sus familias a sus hijos con mucho sacrificio. El Chile que cumple con esfuerzo con sus obligaciones. Ese Chile que cuida a las personas mayores y solo quiere vivir tranquilo. No es tanto para pedir que tengamos una vida tranquila. Y para el análisis sobre la victoria de José Antonio Kast del Partido Republicano estamos en conexión con Leslie Briceño, analista política, licenciada en Historia por la Universidad de Valparaíso, con un posgrado en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Católica de Chile, docente en la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Desarrollo. Leslie Briceño, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. Leslie, ¿a qué atribuye el triunfo de José Antonio Kast? Bueno, en general son varios elementos que hay que incorporar cuando uno piensa en el triunfo de José Antonio Kast el día de ayer en segunda vuelta, en un contexto de segunda vuelta. Primero, claramente hay un desgaste de las fuerzas políticas que están en el gobierno actualmente. El gobierno del presidente Boric goza de una baja popularidad, un apoyo bastante mermado de la opinión pública, cercano al 30%, y eso lógicamente ha construido una oposición bastante organizada, bastante fuerte, que llega finalmente al triunfo en las urnas y que es respaldado con un 58% de los votos, lo cual no es menor, es quizás en términos porcentuales, y ojo, también en términos de votos reales, el presidente más votado de la historia, que tiene el porcentaje más importante y significativo de apoyo en el contexto después del retorno a la democracia. 58% de los votos son 7.200.000 votos que obtiene José Antonio Kast, y esto, lógicamente, lo que él logró en esta campaña fue canalizar quizás de la mejor forma posible y que permitió que finalmente este discurso permeara dentro de la sociedad en relación a temas de seguridad, los temas de migración irregular y también de fortalecimiento de la economía. Precisamente, Leslie, su plan para expulsar a más de 300.000 migrantes indocumentados, ¿cuán realista es? Es poco realista, la verdad, porque en un principio José Antonio Kast hablaba de la necesidad de expulsar. Son 334.000 migrantes que están en una situación irregular por cifras
que se manejan en nuestro país, y efectivamente él planteaba la necesidad de sacarlos, la reconducción hacia la frontera. Bueno, hay un proceso de reconducción que se realiza habitualmente con los migrantes que buscan ingresar en forma irregular por la frontera con Perú. Sin embargo, eso no es tan viable en el caso de la frontera con Bolivia, porque con Bolivia Chile no tiene relaciones diplomáticas hace ya varias décadas. Y cruzar por Argentina es mucho más complejo. Y por lo tanto es poco realista, porque el proceso de reconducción ya se hace por un lado, pero también porque José Antonio Kast planteaba la necesidad de realizar vuelos charter de expulsión de migrantes en situación irregular. Por lo tanto, esos vuelos son son caros, no es una política pública económica, y obviamente también hay todo un proceso de cómo se va a pesquisar, cómo se va a detener a las personas que estén en situación migratoria irregular. Pensando además que en Chile la migración irregular no es un delito, es solo una falta. Y sobre generar más trabajo, ¿cuál ha sido la propuesta de José Antonio Kast? Bueno, él habla sobre la necesidad de la reactivación económica. Chile está creciendo en estos momentos y en los últimos años, ¿no? El problema del estancamiento y crecimiento económico en nuestro país no es del último gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que ya lleva más de una década de estancamiento en crecimiento. Estamos creciendo entre un 2-3% anualmente. Y claro, es también una meta bastante ambiciosa, volver a crecer a los números que tuvimos durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que son los años 93, 94, donde Chile crecía cerca de un 10% anualmente. Esas metas son bastante poco probables de cumplir, pensando además también que el crecimiento económico no se debe única y exclusivamente a políticas internas, sino que también a políticas que tienen que ver con el contexto internacional, qué es lo que pasa en el concierto internacional y cómo Chile se posiciona dentro de ese contexto. La inversión extranjera o la reactivación económica tiene que ir de la mano para en el proyecto de José Antonio Kast, de la mano de seguridad y también de certezas jurídicas, de seguridad en términos de disminuir la delincuencia, pero a la vez también de políticas públicas pro empleo. El desempleo en Chile es un desempleo bastante alto, cerca del 9%, pero eso también ocurre porque hay mano de obra que no está calificada, faltan profesionales, especialmente en el área técnica y en el área de lo que tiene que ver con el desarrollo, con un grupo de profesionales preparados para asumir los nuevos desafíos de la industria, y eso también no se soluciona con políticas públicas de un año para otro, sino que requiere inversión a largo plazo. ¿Y qué se espera del nuevo gobierno en materia de aborto, teniendo en cuenta también cómo queda este tema del gobierno de Boric? Bueno, en general recordar que Chile tiene una ley de aborto en las 3 causales, que significa que la mujer puede acceder a un aborto legal en el contexto de violación, de inviabilidad fetal y también de riesgo de vida de la madre. Y efectivamente en estos momentos hay un proyecto de ley que fuera una parte de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric de despenalizar el aborto hasta las 14 semanas, sin ningún tipo de indicación, como son las 3 causales. Esa es una discusión que ha sido bastante compleja de llevar en nuestro país, porque Chile, especialmente en algunos sectores del Congreso, que está en estos momentos, es bastante conservador, y es poco probable que la discusión se dé para aprobar. Justo sobre eso, Leslie, ¿cómo está la composición de las fuerzas políticas en el Parlamento para obtener también el respaldo necesario para sacar adelante el plan de gobierno de Kast? Bueno, en la elección de noviembre de este año, nosotros renovamos la Cámara de Diputados por completo. Son 155 diputados. El Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, obtuvo 31 de esos escaños, seguido también por la Unión Demócrata Independiente, que es un partido de centro-derecha, que si bien no iba a la misma lista de José Antonio Kast, para el contexto de segunda vuelta lo apoyó electoralmente, y que tiene una fuerza política en general. Si nosotros sumamos a republicanos y sumamos a el conglomerado de Chile Vamos y otros partidos de derecha y de centro derecha, tienen el 76 escaños de los 155. Eso es el 50% prácticamente de la Cámara, y lógicamente los deja en un Congreso un poco más conservador, más hacia la derecha, en una posición más favorable para aprobar las medidas y las leyes que presenta el presidente Kast, el presidente electo en estos momentos. En el Senado está un poco más equilibrado. El Senado en nuestro país es de 50 miembros y en estos momentos está bastante equilibrado, casi 50-50, 26-24
26 para la centro-derecha y la derecha y 24 para lo que es actualmente el oficialismo. Por lo tanto, las disputas se van a dar mucho más tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, dependiendo del proceso del proyecto de ley que se esté discutiendo. Leila Briceño, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hacemos una pausa y al volver, consternación internacional por 2 tiroteos este fin de semana, uno en una fiesta judía en Australia y otro en una universidad estadounidense, con varios muertos y heridos. Además, a través de un completo documental conocemos desde dentro la misión de la Guardia Suiza Vaticana. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Australia, al menos 16 muertos y 40 heridos dejó un tiroteo durante una celebración del Hanukkah o fiesta judía este domingo. Los atacantes fueron identificados como Sayid Akram, de 50 años, y su hijo Naved Akram, de 24 años, ambos musulmanes. La policía abatió en el lugar al padre, que llegó al país en 1998. El hijo, nacido en Australia, permanece en estado crítico. Los obispos de Australia encomendaron a las víctimas a Nuestra Señora, Reina de la Paz, mientras León XIV condenó el atentado y expresó su esperanza de que los violentos experimenten una conversión y opten por el camino de la paz y de la solidaridad. Escuchemos más detalles del ataque. Hay tristeza y rabia aquí en Bondi, la playa más emblemática de Australia, donde la policía reporta que este domingo 2 hombres armados mataron al menos a una docena de personas que asistían a una celebración de Hanukkah junto al mar. Las autoridades han declarado que se trata de un acto deliberado de terrorismo antisemita. Normalmente, en un día soleado de verano como este, la playa estaría llena de bañistas y surfistas, pero en realidad solo hay unas pocas docenas de personas en la arena. Más lejos de la playa hay un memorial de flores en recuerdo de los fallecidos y también un creciente sentimiento de frustración entre la comunidad judía, muchos de cuyos miembros afirman que las autoridades ignoraron las señales de advertencia de que un ataque como este era inminente. Hoy he hablado con testigos presenciales, personas que vivieron el horror de la noche pasada y sus historias son realmente desgarradoras. Una joven madre contó cómo tuvo que tirarse encima de su hijo, de 5 años, y esconderse debajo de una mesa durante unos 20 minutos mientras se oían los disparos. El hombre que estaba a su lado recibió un disparo en el pecho y lamentablemente murió a causa de sus heridas. Por otro lado, un tiroteo mortal en el campus de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, dejó al menos 2 estudiantes muertos y 9 heridos, reporta Associated Press. Este sábado, un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio de ingeniería durante un examen de economía. Los estudiantes describieron sentimientos de terror e incredulidad. Los padres de familia exigen respuestas sobre cómo un individuo armado pudo acceder a los alumnos durante la clase, mientras que la policía aún no confirma si el sospechoso tenía vínculos directos con la universidad. Mientras la investigación continúa, la universidad ha cancelado la mayoría de los exámenes en lo que resta del semestre. Monseñor Bruce Lewandowski, obispo de Providence, exhortó a unirse en oración por los fallecidos, los heridos y la comunidad de la Universidad de Brown. Se acaba de estrenar por la plataforma de streaming Family Play el documental Honor in Armor dentro de la Guardia Suiza Vaticana, una producción internacional sobre el pequeño ejército que protege al Papa desde hace más de 5 siglos. El film es dirigido por Jesús Garcés, con quien estamos en conexión para que nos comente más sobre el documental. Jesús Garcés, qué alegría tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Nos podría comentar cuál fue el primer impulso que le llevó a aceptar realizar la historia de la Guardia Suiza Vaticana desde dentro? Pues una de las primeras razones es porque, bueno, yo soy mexicano, pero vivo en Roma y vivo muy cerca del Vaticano. Entonces yo paso caminando casi todos los días enfrente del Vaticano y pues desde hace muchos años que veo a estos hombres, llueva, haya lluvia o haya sol, haga calor o haga frío, están allí siempre vestidos como si fueran estatuas. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me hice es ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Pues de Suiza, pero bueno, ¿quiénes son? ¿Cuáles son las familias? ¿Qué es lo que los motiva para hacer? Y sobre todo también, ¿qué hacen? Entonces, pues empecé a informarme y pues de allí se me abrió un universo, un mundo maravilloso, que es un universo, un mundo como si fuera de hace 500 años, hecho con reglas muy antiguas y pues hecho de tanta pasión, sobre todo. ¿Y cuáles son los momentos más destacados vividos por los guardias suizos y que se revelan en el documental?
Pues mira, uno de los momentos más maravillosos es poder entrar en los palacios vaticanos, en los palacios apostólicos, que es donde vive el Santo Padre, donde vive el Papa. Porque tú entras por puertas de madera, pues que son una puerta antigua, pero no te puedes imaginar que detrás de esas puertas se esconden estos palacios maravillosos con pinturas de los pintores más importantes en el mundo. Y tú entras allí y te sientes tan chiquito y a la vez tan lleno de maravilla, con estos jóvenes que algunos tienen 18, 19 años y que pues ponen su vida en peligro por defender al Papa. Entonces es un mix entre aventura, entre belleza y entre entender lo importante que es el Padre y lo que es el Santo Padre, lo que es el Papa y el Vaticano en la historia pues de todo el mundo, sobre todo para nosotros latinoamericanos. Así es Jesús, y se menciona que en el documental también se revelan documentos privados de la Guardia Suiza. ¿Cómo se obtuvieron esas versiones inéditas? Mira, una de las cosas más maravillosas también de filmar el documentario es que nos abrieron por primera vez los archivos históricos de la Guardia Suiza, que allí también están en una de las murallas del Vaticano. Entras por una escalerita muy chiquita, donde abres la puerta y te encuentras con todos estos libros y folders donde está la historia de la Guardia Suiza, que estamos hablando que fue fundada en 1500. Y allí están, pues, cartas, están reportes de algunas de las aventuras más importantes de lo que han hecho la Guardia Suiza. Y allí descubrimos una historia muy interesante, que es durante la Segunda Guerra Mundial, que Hitler había pensado que él quería, uno de los planes de Hitler era secuestrar al Papa. Y secuestrando al Papa, pero no era tan fácil secuestrar al Papa. Entonces, él se había inventado todo un plan para poderlo secuestrar. Y las guardias suizas, que pues estamos hablando que no tenían armas para poder defender al Papa contra el ejército nazi, entonces ¿qué hicieron? Hicieron una misión secreta atravesando desde el Vaticano, o sea, desde Roma hasta Suiza, en un camión a mitad de la guerra para poder comprar armas nuevas y regresarlas hacia el Vaticano. Es la historia del coronel Ruppen, que era una guardia suiza, y es maravillosa porque te cuenta día por día lo que tiene que afrontar para poder proteger al Papa, como es su misión. Increíble este hecho que nos comenta Jesús, que demuestra la valentía de los jóvenes. Tras haber dirigido este documental, ¿usted cree que motiva también a los jóvenes de hoy a servir al Papa con el voto de dar la vida? Mira, qué buena pregunta que me haces, porque la verdad es que yo también me preguntaba, ¿por qué unos chicos de 18, 19 años de Suiza? Algunos de ellos nacieron en pueblitos chiquititos donde hay solo cabras y donde no hay nada. ¿Qué los hace dejar su vida por al menos 5 años e irse a Roma, al menos 3 años e irse a Roma? Y eso es que ellos tienen una misión. Todos ellos son profundamente católicos, vienen de todas las partes de Suiza, pero tienen un trato común, que es que son católicos, y que para ellos el Santo Padre, el Papa, representa pues la figura, después de Dios, la más importante claramente para ellos. Entonces su misión es protegerlo, y eso también hace que se conviertan como en sagas familiares. Yo seguí la historia de una guardia suiza que su papá había sido guardia suiza y su abuelo había sido guardia suiza. Entonces, pues bueno, se convierte en una misión de vida en la que ellos renuncian a la comodidad, porque ellos viven en el cuartel general de la Guardia Suiza dentro del Vaticano, pero pues bueno, por 3 años tienen que renunciar a todo. Todo esto por la gran pasión de poder defender a una de las figuras más importantes de lo que es su fe. Testimonios vivos de la fe, ¿no? Y del amor a Dios, realmente que van seguro que a conmover también los corazones de los espectadores cuando vean este film. Estimado Jesús Garcés, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. When you see the Pope in St. Peter's Square, there's about 6 to 12 men in their suits, and those are the Swiss guards that are in charge of his security. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.